En esta ocasión, permítanme que les hable de la Real Asociación de Hidalgos de España y su relación con la genealogía. Y además también, porque forma parte de la historia de las familias, lo que ha supuesto la terrible pandemia que hemos sufrido y todavía no ha terminado entre nuestros mayores. Diré, en primer lugar, aunque muchos seguramente ya nos conocen, lo que es la Real Asociación de Hidalgos de España, que fue fundada allá en el año 1954 para agrupar a los nobles españoles en una entidad de ámbito nacional y a la que en el año 2010 Su Majestad el Rey don Juan Carlos I nos concedió el título de Real. Por lo tanto, nuestro fin es agrupar a los nobles, pero para mantener y promulgar los valores tradicionales de la hidalguía y del humanismo cristiano, que son el fundamento de Europa. Desde la Real Asociación procuramos fomentar las actividades culturales que tengan especial relación con la historia de España y, desde luego, mantenemos siempre, en todo momento y circunstancia, una absoluta lealtad a la corona, que es la fuente de toda nobleza. Aquí les presento en esta imagen para que conozcan nuestra sede en Madrid, distintos lugares de esta sede, salón de actos, algún salón de estar, la sala de juntas, salas de reuniones, el edificio, la fachada del edificio en la que estamos, en fin, para que nos conozcan un poco más. ¿Quiénes son miembros de la asociación? Pues pueden ser miembros de la asociación todos aquellos que prueben, sin lugar a dudas, su nobleza. Sea esta nobleza de sangre o hidalguía, sea esta nobleza de privilegio, concedida por el soberano. Los títulos del reino, de duque, marqués, conde, etcétera, aneja la nobleza. Por lo tanto, en esta asociación pueden ingresar los hidalgos, la nobleza de privilegio, como digo, sea por concesión general, como puede ser a los poseedores de la Cruz de Isabel la Católica, o bien a aquellos que poseen un título del reino. Pues bien, empecemos ya con la relación de la Real Asociación de Hidalgos de España con la genealogía. Tenemos distintas actividades enmarcadas en lo que he dicho del ámbito cultural que tienen una estrechísima relación con los estudios genealógicos. La primera que voy a citar es nuestra revista Hidalguía, que se fundó hace ya muchos años, en 1953, y que sus artículos, trabajos de investigación, contienen temas relacionados con la nobleza, y en la nobleza es esencial la genealogía, como también sobre la heráldica y otros temas afines, sigilografía, vexilología, etc. Esa es la portada de la revista, la portada actual, y les he puesto como ejemplo dos artículos, evidentemente en la pantalla es difícil leerlos, pero son dos artículos importantes relacionados con la genealogía, como hay otros muchos más en esta revista. Citarles es importante, creemos, que, excepto los últimos 3 años, la revista Hidalguía se puede leer y descargar directamente de la página web de Ediciones Hidalguía o a través de la web de la Real Asociación de Hidalgos de España. También en otra revista, no con tan alto nivel científico, ni mucho menos, pero sí divulgativa, que es la Gacetilla de los Hidalgos, que se publica cada 3 meses y en ella también aparecen artículos que tienen que ver con la genealogía. Genealogías familiares, genealogías de ilustres linajes, genealogías de títulos del reino, etcétera, etcétera, pero ya digo, con una función divulgativa, no tanto científica. El elenco, sin duda la publicación más importante que existe sobre los títulos del Reino de España, contiene la información relacionada con dichos títulos, pero desde cuándo se concedió, a quién se concedió, qué rey la concedió. A continuación, todos los que han poseído ese título, con detalles de su biografía,
sus relaciones de parentesco y también de los descendientes del titular actual de esa dignidad nobiliaria. Ahí tienen un ejemplo también de unas páginas, como pueden ver fácilmente. A la derecha se ve toda la relación de los poseedores de ese título nobiliario con su filiación. Evidentemente, no todos son padre-hijo, porque a veces se extingue una línea y pasa a líneas colaterales. Pues ahí están reflejadas perfectamente. Ahora citaré unos trabajos de indudable valor. Corresponden a convenios que hemos desarrollado con el Ministerio de Cultura del Gobierno de España y también con las consejerías de cultura de gobiernos autonómicos. Como saben, en España está dividida su organización del Estado en 17 comunidades autónomas. Algunas son de extraordinaria importancia por ser precisamente cabeza de reinos o que poseen tribunales que pertenecían a estos reinos. Voy a citar, por ejemplo, en la Corona de Castilla, las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, en Aragón, la Real Audiencia de Aragón, en Navarra, en el Reino de Navarra, el Real Consejo o la Corte Real. Bien, pues en estos altos tribunales se despachaban lo que tenía que ver con procesos, con pleitos, con peticiones de nobles, de hidalgos en la Corona de Castilla o Navarra, de infanzones en la Corona de Aragón. Pues bien, de todos estos procesos y pleitos de hidalguía o de infanzonía, la Real Asociación de Hidalgos de España, por medio de estos convenios con los organismos de la Administración del Estado, está extractando toda la información de estos procesos de hidalguía, información de contenido eminentemente genealógico, porque la nobleza, la hidalguía o la infanzonía es nobleza, como decía Alfonso X el Sabio, nobleza que viene por linaje, por lo tanto la prueba genealógica es esencial. Entonces en la pantalla ahora están viendo los trabajos que se hacen en la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, correspondientes a los siglos XV, XVI y XVII, porque el XVIII y XIX ya se editaron hace muchos años. Ahí tienen algunos ejemplos de estas publicaciones, ya digo, con información esencialmente genealógica, nobiliaria y, sobre todo en el Reino de Navarra, también heráldica. Esto es el convenio con la Junta de Andalucía para extraer, de igual forma que era en Valladolid, los procesos que se conservan en el archivo de la Real Chancillería de Granada. En este otro caso es en el Reino de Aragón, todos los procesos de infanzonía que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de la ciudad de Zaragoza. Las imágenes son de los edificios que alberga estos archivos y la otra es la imagen de la portada, de una de las portadas de estos libros. También en Zaragoza, en el antiguo Reino de Aragón, existía la Real Diputación, que era la que gobernaba el reino, recogiendo o agrupando a los tres estados, el clero, la nobleza y el estado llano. Pues bien, se conservan procesos en los que quienes eran infanzones y querían acceder a cargos de esta Real Diputación, pues tenían que probar ante ella su condición de infanzones. Esto es lo que recogen esta publicación, como digo, también con extensa información genealógica. Lo mismo en el Archivo General y Real y General de Navarra, que son los procesos que establecían o que empezaban hidalgos navarros por distintas causas, que ahora no viene al caso citar, pero que recogen muchísimos expedientes que estamos sacando a la luz pública. En Navarra, como el utilizar escudo de armas estaba reservado a los hidalgos, por eso es muy abundante la información heráldica, además de la genealógica. A modo de ejemplo de la amplitud de esta información genealógica,
les voy a poner varias pantallas que corresponden a un mismo expediente. Jiménez de Cascante. Todo esto que están viendo en la pantalla son pruebas de nobleza, pero esencialmente casi todo ello pruebas genealógicas que comprenden muchísimas generaciones, incluso con líneas colaterales, con descendientes, con ascendientes, etcétera, etcétera. Como ven, una información abundantísima. Solo de un pleito. Por otra parte, en Madrid, también en convenio con el Ministerio de Cultura, estamos extractando toda la información nobiliaria y genealógica de aquellos expedientes que se tramitaban para los que querían ingresar como caballeros de la Orden Militar de Santiago. Esa es la imagen del archivo. Pueden ver a la izquierda, viendo la pantalla, la firma de ese convenio también con la Orden de Santiago, porque es en colaboración con ellos y también añado, aunque genealógicamente no tiene mayor interés, que se está terminando de filmar una película sobre toda la historia de la Orden Militar de Santiago. Son unas imágenes del rodaje. Bien, pues la Real Asociación de Hidalgos de España, en su interés por divulgar lo que hace, porque lo que hace sea útil para investigadores, para estudiosos de estos temas genealógicos y nobiliarios, todas las publicaciones que hacemos se regalan, se entregan gratuitamente a todos los archivos históricos de España, que hay al menos uno en cada provincia, y además a archivos nacionales y a bibliotecas nacionales en donde muchas personas, muchos estudiosos van a investigar. Tenemos también un convenio con la Real Academia de la Historia para digitalizar la colección eminentemente genealógica y la más importante que hay en España de lo que se llama Colección Luis de Salazar y Castro, al que se conoce como príncipe de los genealogistas, que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Y también tenemos un convenio con el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, dedicado también a colaborar en estudios de interés sobre estas materias, sobre estas ciencias historiográficas. Otro convenio muy importante en el ámbito genealógico, aunque no exclusivamente genealógico, es el convenio que hemos hecho con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para trabajar juntos en organizar, ya llevan 10-12 años, un máster universitario y también curso de experto o especialista en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica. Como digo, se imparte cada año y la Real Asociación patrocina, financia parte de estos cursos. Por su parte, la UNED organiza seminarios y conferencias en la sede de la Real Asociación de Hidalgos sobre estos temas. En esta línea de actividades, la Real Asociación de Hidalgos de España organiza a menudo, pero voy a citar algo por su importancia internacional, como ha sido el Coloquio Internacional de Genealogía en el año 2015, como el Coloquio Internacional sobre la Nobleza, que, insisto, decir nobleza y decir genealogía es hablar de algo inseparable. El Coloquio Internacional sobre la Nobleza se hizo la primera edición en el año 2015 y se celebra cada 2 años. De manera que se ha hecho el 15, el 17, el 19 y aunque en el 21 lo hemos aplazado por la pandemia, lo haremos en la primavera del próximo año. Y no puedo menos que citar el 34 Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, que se va a celebrar dentro de pocos días, del 20 al 23 de octubre, en Madrid, y que seguramente muchos de ustedes asistirán aquí en Madrid o bien lo seguirán porque será retransmitido en directo por Internet. De manera que todo el que quiera seguir las conferencias, ponencias, pues podrá hacerlo desde su propia casa. Asimismo, pues impartimos conferencias, seminarios, etcétera, sobre estos temas.
La Real Asociación tiene la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria, que funciona desde hace muchos años, pero era presencial, y ya desde hace varios años es en forma virtual, lo que se conoce como online. Ahí tienes los módulos que se imparten. La genealogía tiene una parte esencial, como no podía ser menos, y un elenco de profesores pues, de un alto nivel académico. Bien, y ahora vamos a entrar en algo que tiene mucho que ver con la genealogía, porque la genealogía no son nombres secuenciales de ascendientes y descendientes, no. La genealogía es la historia de la familia. ¿Qué le pasó a esas personas? ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus valores, sus ideales? Pues bien, tenemos que hablar dentro de Historia de las Familias de nuestros mayores, de lo que han vivido nuestros mayores y cómo los hemos atendido durante esta terrible pandemia. En la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias. Recordemos la peste bubónica, el Imperio Bizantino, el siglo VI, los continuos contagios de cólera y viruela en Asia Menor y en Europa, la peste negra en la Edad Media Europea, en el siglo XIV, los tremendos contagios que se produjeron tras el descubrimiento, la conquista de América, porque evidentemente eran poblaciones, tanto la española como la indígena, que no estaban inmunizadas frente a algún tipo de virus y bacterias, y eso fue realmente lo que hizo morir a mucha gente. La gripe española, de hace un siglo, que produjo más muertes que la Primera Guerra Mundial, y hoy nos enfrentamos a esta terrible pandemia del virus COVID-19, que la hemos superado, a diferencia de las anteriores, porque ahora nuestro conocimiento científico, la tecnología, nuestros hábitos de higiene importantísimos, el desarrollo organizado de la salud pública, pues permiten ya controlar en parte estas pandemias y mitigar, sobre todo mitigar sus efectos tremendos. Pero muy importante, además de la ciencia y la tecnología, una conciencia generalizada de solidaridad. ¿Qué cambios traerá esta pandemia? Todas las pandemias, desde la época de Atenas, en el 430 a.C., las pandemias de Bizancio, las de China, la lepra, las epidemias de viruela, de cólera, de tifus, siempre han supuesto un antes y un después en las sociedades que las han sufrido. Transformaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y mentales. ¿Cuáles serán los cambios que traerá la pandemia del COVID-19? Bueno, algunos los estamos viendo, pero veremos muchos más. Nuestra forma de comportarnos posiblemente sea distinta, incluso en hábitos sociales que teníamos ya muy establecidos, muy interiorizados, pues se verán modificados. Yo, si tuviese que decir qué supuso esta pandemia, yo diría que 4 palabras: sorpresa, miedo, impotencia y soledad. Porque ante el miedo, ante la incertidumbre, la pérdida de confianza, pues lleva asociadas reacciones emocionales, en gran medida irracionales. Así lo vemos en los que niegan la propia enfermedad, los que niegan la vacuna, o peor aún, le atribuyen conspiraciones para exterminar a la humanidad, conspiraciones para modificar nuestro ADN, conspiraciones para controlarnos con no sé qué tipo de chips, en fin, la irracionalidad hecha presente en determinados grupos de nuestra sociedad. Pero también tenemos que decir, en una frase corta, que en los seres humanos encontramos muchas más cosas dignas de la mayor admiración que de rechazo. Esta es la esperanza que siempre mantiene a la humanidad. Y en este orden de atención a los mayores, la Real Asociación de Hidalgos de España posee 3 residencias en donde viven personas mayores. La Residencia Hidalgos Casa Solar, la Residencia Hidalgos Casa Quinta y la Residencia Hidalgos Tres Cantos.
Como ven abajo, pues una tiene una capacidad para 180 personas mayores, otra para 320 personas mayores y otra para 157 personas mayores. Es decir, en total nos acercamos a las 700 personas mayores que viven en nuestras residencias. ¿Qué pasó con el COVID en las residencias de mayores? Pues sus efectos fueron trágicos, porque claro, el grupo de mayor riesgo son las personas mayores y más las personas mayores con algún tipo de enfermedad crónica y más si estas personas mayores están agrupadas, viven juntas. Entonces, por hacer una breve cronografía, el 5 de marzo del 2020 se restringieron las visitas a las residencias. El 9 de marzo del 2020 se cerraron las residencias a visitantes externos y tampoco había ya más ingresos. En el 14 de marzo se produjo el estado de alarma en España y el 17 de marzo tuvimos el primer residente con síntomas compatibles con esta pandemia. El 20 de marzo, un grupo de trabajadores de nuestras residencias, para poder atender bien a los mayores, se quedaron a vivir en las residencias, exponiéndose desde luego ellos mismos al contagio y a la gravedad de la enfermedad. Pero tenemos que estar orgullosísimos de los trabajadores, de todos, porque para atender a un mayor, desde el director de la residencia hasta la última persona que limpia el último rincón, todos son imprescindibles. Problema que teníamos, no había equipos de protección individual, no había nada. Nadie tenía nada, los gobiernos no facilitaban nada. En el mercado libre no había nada. Teníamos que hacer EPIs utilizando bolsas de basura, gafas de bucear, gafas de esquiar, en fin, fabricando mascarillas. Realmente una situación tremenda. Y lo que era peor, no había test, por lo tanto no sabíamos quién estaba contagiado y quién no. Sí, los que estaban muy enfermos lo sabíamos, claro, pero ¿y aquellos que portaban el virus pero no tenían síntomas de enfermedad y estaban contagiando a los demás? Bueno, pues no los el gobierno no nos daba nada, ningún gobierno, ni el autonómico ni el nacional. Entonces, por fin la Real Asociación consiguió comprar test de alta fiabilidad en países europeos, en concreto en Holanda, por ejemplo, test de alta calidad, y así pudimos empezar a saber quiénes estaban contagiados, quiénes no, y separarlos por grupos y aislando a los que no lo estaban. Por otra parte, los hospitales se saturaron. Esto yo creo que no tengo que decirlo solo de España, sino de muchísimos países, sin citar a ninguno porque yo creo que todos lo han vivido. Los hospitales, las unidades de cuidados intensivos se llenaron, se saturaron y ya ningún mayor gravemente enfermo podía ir a los hospitales. En fin, cuando ya tuvimos los test y empezamos a conseguir equipos de protección, la cuestión fue cambiando y por fin a partir del mes, sobre todo de mayo, finales de mayo, junio, pues la situación ya estaba controlada y pudimos hacer frente a esta terrible pandemia. Bien, ahí tengo algunas frases que lo que está en negrilla, por no alargar esta presentación, pueden sintetizarlo. Gravísimos efectos del coronavirus, carencia e improvisación de los gobiernos para hacer frente a la pandemia. La imposibilidad muchas veces de aislar totalmente a las personas mayores, porque las que son dependientes necesitan la atención diaria de sus cuidadores. Tuvimos que establecer zonas de aislamiento para grupos de mayores contagiados con el acceso muy restringido, muchos en su propia habitación, lo que suponía de terrible soledad para estos mayores que muchos por sus condiciones mentales ya no entendían lo que estaba pasando. Su sufrimiento era horrible. Muchos fallecieron solos. Nuestros trabajadores trabajaban en condiciones de seguridad sanitaria nulas, porque ya digo, los equipos de protección eran muy escasos. El conjunto sanitario en España colapsó y no nos llegaba la protección homologada que necesitábamos. Pero, en fin, como digo, con el esfuerzo
de la asociación conseguimos sobreponernos. Aquí tienen una estadística que refleja cómo afectó la pandemia a los mayores. A la derecha, mirándolo bien, la gente joven, pues aunque algunos fueron contagiados, no hubo prácticamente ningún fallecimiento, pero a medida que subimos en la edad, como pueden ver, los fallecimientos fueron tremendos. Y dentro de esos, que es la media en España, sube muchísimo ese porcentaje si nos centramos en los que vivían en residencias. Ahí no es un 15% ni un 5%, en fin, sumados un 20%, no, fue más, fue bastante más, desgraciadamente. Bien, aquí algunas imágenes de las actuaciones en las residencias de la Real Asociación de Diálogos de España. Pueden ver ahí gente con equipos de protección hechos en casa, nada homologado, pero ven también cómo quien nos socorrió fue la Unidad Militar de Emergencias y nos socorrió sobre todo para desinfectar en varias ocasiones todas las residencias y evitar así que continuase la propagación del virus. Y ven también a un trabajador agradecido, dando gracias a los que les ayudaban, a los pocos, muy pocos que les ayudaban. En fin, podemos decir que la sociedad no fue capaz de cuidar a los mayores como merecían y tenían derecho. No merecían que después del trabajo que hicieron por los que somos sus descendientes, yo estoy ya en edad de ser mayor, pero he tenido la suerte de no sufrir la gravedad de esta pandemia. Pero desde luego son los mayores los que permiten que vivamos en una sociedad como la de hoy, con todos sus defectos, pero mucho mejor que la que ellos recibieron. No pudimos por menos que en nuestras residencias colocar una placa que voy a leer, que dice lo siguiente: en reconocimiento a los trabajadores de la residencia Hidalgos Casa Quinta, se hizo en todas, por su extraordinaria e infatigable labor en la atención y cuidado de los mayores durante la emergencia sanitaria del COVID-19, dentro de la tragedia colectiva. Su dedicación, más allá de lo exigible, ha ayudado a salvar muchas vidas. Su ejemplo de profesionalidad, coraje y determinación deben ser reconocidos por el conjunto de la sociedad. La Real Asociación de Hidalgos de España les rinde un homenaje de gratitud. También ya cuando estábamos hace pocos meses en niveles ya bajos de la pandemia, pues también quisimos tener en cada residencia un acto de recuerdo a aquellos mayores que fallecieron por causa de esta enfermedad en esas residencias. Se colocó un monolito con una placa que ustedes pueden ver ahí y con parte de los residentes que allí vivían, con los que trabajaban en la residencia, miembros de la Junta Directiva, pues le rendimos este homenaje de recuerdo a las personas mayores. Tenemos que decir, en fin, que muchas familias, demasiadas, tendrán para siempre grabada en su historia familiar la pérdida de sus mayores. Una pérdida injusta, en parte fruto de una pandemia imprevisible, pero también de la incompetencia de muchos gobiernos que no supieron proteger a las personas mayores, que fueron los que dieron la vida y cuidaron a sus descendientes y trabajaron para forjar el mundo del que hoy disfrutamos, con sus problemas, pero mucho mejor que el que ellos recibieron. Que Dios los tenga en su gloria. Y muchas gracias por su atención.